Las montañas han sido amigas mías desde hace tiempo. Me han protegido bastante. Y no por lo que se imaginan, sino porque de niño mi pasatiempo favorito era caminar sin meta hasta que me cansara allá en las montañas que circundan el municipio de Zipaquirá. Y desde entonces, como en casi todos los niños y jóvenes que tienen ese contacto y que es esencial para la educación, pues nace el compromiso de respeto y de lucha por los derechos de la naturaleza, como dicen los indígenas. La naturaleza también tiene derechos. Y hay pocos países que lo han puesto en sus constituciones. Y debe ser un objetivo, aunque nuestra constitución del 91 es profundamente ambientalista, debe ser un objetivo volverlo explícito en la constitución, los derechos de la naturaleza. Que sin derechos de la naturaleza no se puede hablar de los derechos de las personas. Se vuelve etéreo. Esta administración ha querido ser profundamente verde en su pensar y en su actuar, sin caer en connotaciones de tipo partidista, hoy que se van a poner de moda, pero sin eso, realmente, yo creo que esta es la primera administración verde de la historia de la ciudad de Bogotá. Creo no irrespetar a otros con decirlo. Las visiones que han tenido diferentes administraciones durante décadas han sido visiones que no han tenido en cuenta los derechos de la naturaleza en la ciudad. Casi que desde la conquista. Y el himno de Bogotá, bueno, no vamos a criticarlo, pero muestra de una manera poética y lírica algo que es un desastre. Realmente los conquistadores fueron los primeros en depredar el territorio. Y a partir de ahí, durante siglos, lo que hemos hecho es tapar el agua, ensuciar el agua, olvidar el agua, destruir el agua. Y quizás esta es la primera administración que hace lo inverso. Ver cómo descubrimos el agua, cómo limpiamos el agua, cómo respetamos el agua, cómo desenterramos el agua, que es la vida. Desenterrar el agua es prácticamente una resurrección de la vida. Y la Quebrada de las Delicias es indudablemente el ejemplo y el piloto para toda la ciudad. Esa es la realidad. Esta es hoy la única quebrada que puede decir, gracias a su comunidad, en primer lugar, con orgullo, que se ha recuperado, que se ha renaturalizado, palabra que nosotros usamos a diario, renaturalizar. Una palabreja, pero que tiene una profundidad enorme. Ya lo veremos en los meses que vienen. La gobernanza del agua, que es que no solamente el Estado, el gobierno es el responsable, sino que al contrario, no se puede hacer si no es la comunidad la que en alianza, pero dominando el Estado, pueda renaturalizar y recuperar el agua. Eso se llama gobernanza. No es gobierno, es gobernanza. Tiene dos conceptos, algún día hablaremos más a profundidad, pero los estamos... Así debería ser el Estado distrital, la administración distrital, en vez de una pirámide enorme y burocrática, con jefes, segundos jefes, terceros jefes, cuartos jefes, y el alcalde en la cúspide, tan lejos en la pirámide que abajo no le hacen caso.
pirámide que se separa de la sociedad, incluso que se impone contra la sociedad. Esa es la visión antidemocrática del Estado, pero es la que dominó todo el siglo XX y buena parte de lo que llevamos. Aquí hay también como un piloto lo que debe ser el nuevo Estado, que es un Estado en red, no jerarquizado. Entonces, diversas entidades, no un jefe de una entidad. Aquí hay diversas entidades. Este es el sector ambiental del distrito. El que está sentado en esta mesa, quizás faltaría a FOPAE, si no está por acá. Este es el sector ambiental del distrito, conjuntamente, porque también está educación cuando en sus colegios participan de este esfuerzo. Debe estar salud, porque el saneamiento básico, que es hoy derecho esencial de la humanidad, y por tanto el aseo es derecho esencial de la humanidad, no mercancía. Es ahí cómo nos hemos venido distanciando de dogmas nacionales a riesgo, pero lo hemos hecho sabiendo con certeza lo que estamos haciendo. Pues esta red estatal está subordinada a una red de la sociedad también, y juntas hacen la gobernanza del agua. Ese es el nuevo Estado, el del siglo XXI. No son gobiernos, son gobernanzas, porque es la comunidad y la naturaleza la que se imponen y llevan y conducen al Estado. Otro día hablaremos de ese tema, pero acá está la experiencia. Bogotá tiene más o menos 200 cuerpos de agua, todos enterrados. Si quisiéramos desenterrarlos, Galindo, eso nos valdría entre 1 y 2 billones, si es que no más, de pesos. Es decir, estamos hablando de cuantías entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Cuando una sociedad diga y acepte y apoye que eso es primero que, por ejemplo, cementar, esa sociedad será una sociedad profundamente civilizada. Aún no es el momento. Todavía cuesta explicarlo y lucharlo y escribirlo en un plan de ordenamiento territorial sin criticar a la prensa. Es más importante la malformación que dan hoy o anoche un medio tratando de alarmar a la sociedad. Es que Petro va a poner los prostíbulos en los centros comerciales, cuando dice todo lo contrario. Dice todo lo contrario, pero con el afán de poner el titular y de hacernos el daño, que nos lo hacen indudablemente, entonces no se le explica a la comunidad esto, que el plan de ordenamiento territorial tiene como eje estructurador liberarle los espacios al agua. Y la gente se imagina otras cosas, digamos, terribles de la administración, cuando nuestro objetivo es ir llevando a la sociedad bogotana a priorizar dentro de sus objetivos y múltiples necesidades el de otorgarle derechos a la naturaleza. La inversión pública hacia garantizar los derechos de la naturaleza en la ciudad. Bueno, de esta quebrada, que es nuestra experiencia, de la que aprendemos, partimos ahora por el lado norte de la ciudad a otras quebradas que ya su recuperación es el Chulo, Morací y Santa Bárbara, más al norte. Comunidades mezcladas, desde pobres, casi que habitantes de la calle, que han colaborado, hasta pues personas con mucha capacidad de pago, todas juntas ayudando a recuperar quebradas. Y
el río Arzobispo, ¿cierto? Que es un proceso de renaturalización que iniciamos. El San Francisco, le hemos pedido el acueducto, recuperación del cuerpo de agua que visiblemente se ve en el eje ambiental, que progresivamente será peatonalizado, gracias a que ya el Transmilenio llega a la estación Universidades, que era un objetivo que nos había costado alcanzar. Y hacia el sur tenemos casi 20 quebradas, el 10% del total, la mayoría en Ciudad Bolívar, algunas en Usme. En Ciudad Bolívar, la inversión este año va a ser de casi 80.000 millones de pesos. Nuestra intención es que cada quebrada de Ciudad Bolívar se convierta como una... Allá los nombres son diferentes, no se llaman Las Delicias, se llaman El Infierno, el Ahorcao. La Piedra del Muerto. ¿La qué? La Piedra del Muerto. La Piedra del Muerto, que muestra, digamos, en el lenguaje popular, que es los que han venido, lo que ha pasado con nuestras quebradas. Mientras estas son Las Delicias, la de Ciudad Bolívar se llama El Infierno. Y si uno va a ver, pues es así. Es así, porque ahí se ha congregado la degradación humana y ambiental. El alcalde. El diablo también se llama. Vamos a exorcizarlas. Entonces, esas 20 quebradas, con esa inversión, 80.000 millones de pesos de este año, tratando de que se reproduzca este proceso quebrada por quebrada, nos lleva a una reubicación de familias, las que están en zona de alto riesgo. Estoy a punto ya de firmar el decreto que eleva la cantidad de dinero que se le entrega a la familia por reubicarse a 40 millones de pesos. Esto, aunque no se lea como una competencia con Vargas Lleras, por favor, no es eso, sino es la intención de que se pueda con efectividad lograr que voluntariamente una familia que está a punto de morir por oleadas invernales, ese es el impacto del cambio climático, ella misma pueda ubicar una zona de menor riesgo en la ciudad y por tanto mitigar el riesgo. Por tanto es una gestión del riesgo, que es el nombre moderno al que se le asigna a la seguridad, que la seguridad no es solamente que no nos roben el celular, sino que no se nos caiga una montaña encima. Entonces esa gestión del riesgo con ese dinero que suma aproximadamente 170.000 millones de pesos este año, trata de reubicar 4.000 familias, la mitad de las cuales está viviendo en pendientes al lado de quebradas, y nos va a ayudar en el programa de recuperación de las quebradas, liberándole espacios al agua. Y ese es uno de los primeros elementos. Germán Galindo, que es uno de los protagonistas de la recuperación del humedal de La Conejera, y actualmente es un flamante gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá, que es gerente ambiental, ¿cierto? Se llama así el cargo. Tiene la responsabilidad de esa tarea al lado del Jardín Botánico Luis Olmedo y al lado de la secretaria de Medio Ambiente Susana Mohamed. El DADEP tendrá mucho que jugar allí. Blanca, que es la inspiradora desde el lado gubernamental de este proceso de Las Delicias. Aquí me gustaría anunciar que vamos a reestructurar el sector ambiental del distrito.
para que podamos ser más eficaces en esta tarea. La actividad que hace Germán Galindo y la que financiaría la recuperación de las quebradas de Ciudad Bolívar se hace sobre la base de las tarifas del acueducto y alcantarillado de Bogotá. Es decir, la forma de pagar la recuperación de las quebradas hoy, si se hace vía acueducto, se hace con la factura de acueducto y alcantarillado. Nosotros queremos cambiar eso. El Jardín Botánico viene de un proceso de corrupción del cartel. Acueducto también. Secretaría de Medio Ambiente viene de hacer lo contrario de un actuar verde. La reestructuración consiste, y la hemos adelantado así, en que Secretaría de Medio Ambiente sea de verdad el hito, el alma de la lucha por los derechos de la naturaleza en la ciudad de Bogotá. Lo estamos logrando. Ahora Susana, que es caribeña de origen palestino, que su experiencia fue estar con comunidades en Sudáfrica, es la única colombiana que estuvo en el cumpleaños 85 de Nelson Mandela, al lado de Robert De Niro y de Hillary Clinton, ¿cierto? Me contaba ayer. Tiene una... Y por allí llegó a Colombia de regreso, de su viaje juvenil por el mundo. Pues tiene una responsabilidad aquí fundamental que ha cumplido en este año, y es darle la fuerza y la autoridad. Los concejales la respetan, porque saben que allí hay una... No tiene mucho dinero, pero sí fuerza para el tema de mostrar la autoridad ambiental en la ciudad. Nosotros vamos a sacar la gerencia de medio ambiente del acueducto. Es decir, se deja de financiar con tarifas. Y eso implica dos cosas: que la financiamos con el presupuesto y por tanto responsabilizamos la ciudad y sus instituciones del cuidado del agua desde el punto de vista ambiental en la ciudad, y por el otro lado rebaja las tarifas del agua. Esas son las dos consecuencias que traería esta reestructuración. Es decir, no serían los arrendatarios, que son la mitad de los que pagan el agua, y los propietarios los que financiarían vía facturas la recuperación de las quebradas y acueductos pluviales, que no son servicio público domiciliario, sino que sería la ciudad. Y con esto queremos que la ciudad pueda ser más consciente aún de lo que significa invertir en la recuperación verde de la ciudad, vía una reducción de tarifas del agua, pero vía una priorización presupuestal del tema ambiental y verde. El Jardín Botánico hoy, que se lo estaban robando antes, hoy es uno de los centros científicos vistos por esa red de científicos del mundo, de la botánica y del medio ambiente. Ha logrado alianzas estratégicas, va a ayudarnos desde el punto de vista científico y seguirá conservando ese carácter científico en los humedales de la ciudad, en el cuidado de los páramos, a los cuales ya invertimos 90.000 millones de pesos. En Ciudad Bolívar estas quebradas serán parques lineales, fundamentalmente para los niños y las niñas. Eso no lo tiene Ciudad Bolívar. Si lo logramos hacer en las metas que nos hemos propuesto, significa que la localidad de Ciudad Bolívar multiplicaría su espacio público por muchísimas veces, y sería un espacio público verde, no cementado, como nos acostumbraron a hacer el espacio público en la ciudad de Bogotá en contra del cambio climático. Esas plazoletas duras que caminamos por allí están mal planteadas para la ciudad, debieron ser verdes. ¿Por qué? Porque en las oleadas de lluvia, este terreno blando es una esponja.
En cambio, la plazoleta dura y las calles duras, y las aceras duras, llevan el agua rápidamente hacia el río Bogotá e inunda las localidades de Occidente de una manera rápida y contundente. Fue mal planteado, no fue pensado lo verde en la ciudad de Bogotá, y por eso nosotros queremos recuperar otra vez el espacio público verde y blando que nos permita mitigar el cambio climático. Ciudad Bolívar los tendría, y además sería para los niños, que me parece absolutamente fundamental. Cuando un niño empiece a decirle al papá o a la mamá, pero sobre todo al papá, mira, yo quiero que me lleve a la rueda mecánica o al carrusel de caballitos. Ah, no, mijo, que hay que pagar no sé qué, 2.000 pesos, 5.000 pesos. Y el papá entonces empieza a pensar, ¿la cerveza o la recreación del niño? Pues la mamá se pone ahí mismo al lado del niño, y ahí pierde el papá, como siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Que si uno ofrece en una comunidad de escasos recursos recreación para el niño y la mujer empiezan a adquirir fuerza y poder en las decisiones no solamente de la familia, sino de la construcción misma del entorno. Y eso es lo que llamamos ordenamiento territorial. Porque claro, uno podía hablar de las tiendas que venden cerveza, y ahí hay que hacer una política pública, pero en general, quien se sienta en la mesa para tomar cerveza es el hombre, es el padre. El padre. Y ahí va una parte del escaso ingreso. Si lo que se ofrece no es solamente la tienda de la cerveza, que es quizás la única fuente de distracción con el billar que hay en un barrio popular en Ciudad Bolívar, Usme, Obosa, etcétera, San Cristóbal, sino que también se ofrece un parque y verde y árboles, y el parque es para los niños y se puede recorrer y caminar. Entonces la relación de poder en la familia varía, y ya no es el hombre que coge el ingreso y va a tomarse su cerveza después del trabajo, en su desespero también, y en medio de sus problemas, y termina generalmente en la riña y a veces desgraciadamente en la muerte, sino que es la mujer y el niño, y empieza una democratización de la vida familiar y del territorio. Pero aquí no los voy a aburrir más con este planteamiento de lo que significaría recuperar las quebradas, las 20 que tiene Galindo, que están básicamente en Ciudad Bolívar y Usme. Este esfuerzo es lo que llamamos liberar el espacio del agua. Liberar el espacio del agua, organizar la ciudad alrededor del agua, invertir recursos públicos para ello y garantizar una reestructuración del Estado que nos garantice gobernanza, es decir, el papel fundamental de las comunidades en toda su diversidad alrededor de este tipo de prácticas y políticas que no es que aquí inauguremos, sino que vamos a formalizar. Es decir, voy a firmar un decreto que vuelve norma lo que aquí ya se dio en la realidad, que es como se debe gobernar además, porque es primero los procesos sociales, y eso es lo que se debe volver norma, ley. Aquí estamos mal acostumbrados, creemos que la ley es para imponerle a la sociedad, y resulta que es al revés, es la sociedad la que va construyendo la ley, si es que esto es una democracia. Así que una aventura verde, verdaderamente verde, 2 veces verde, reverde, como la chaqueta de Luis, una reestructuración, un paso adelante, una mayor audacia y decisión. Vamos con toda, porque esta ciudad que ya el mundo empieza a observarla, sea profundamente verde. Ayer con el presidente Clinton, ex presidente Clinton,
Ahí me senté en el carro eléctrico, pues yo no sé manejar, así que él quería que un paseo por la ciudad de Cartagena. Y dije, ahí sí me vuelvo más famoso que la señora de los escoltas de Obama, estrellando al presidente Clinton. La reunión de ayer tenía como objetivo, porque él es el alma de la Fundación Clinton, que en el mundo trabaja por energías renovables y electrificación del transporte, que es un tema fundamental en la ciudad de Bogotá para recuperar el aire, otro de los temas de la naturaleza. Se ha avanzado, pero no lo suficiente. El 24 de mayo, ¿en qué lugar es? Corferias, Cámara de Comercio, va a dar lugar a la feria. Es la primera feria latinoamericana de vehículos, carros y buses eléctricos, que va a juntar a más de 24 productores de buses del mundo, eléctricos de muchos países del mundo, con compradores de carros y de buses, no solamente bogotanos, sino colombianos y latinoamericanos. Va a ser el primer gran impulso a la posibilidad de escaparnos del petróleo, del diésel, y acoger la energía eléctrica, que aquí en Bogotá es agua. Es decir, mover el transporte con agua, que también tiene sus bemoles, no vamos a decir que no, pero que es muchísimo mejor que mover el transporte con fósiles, es decir, con muertos, porque el petróleo no son sino animales muertos del pasado. Esta economía del mundo del siglo XX se mueve con la muerte, que es el petróleo. Si nosotros empezáramos a mover el transporte con el agua, que es la vida, mire el cambio fundamental de paradigma económico que estableceríamos en la ciudad, que empieza porque bajaría sustancialmente la contaminación del aire. Y podríamos respirar mejor. ¿Y eso qué significa? Niños que no se enfermarían, incluso menores costos en el sistema de salud, pero fundamentalmente niños que no mueren, como hoy sí están muriendo por enfermedades agudas respiratorias. El 24 de mayo, entonces, con el expresidente Clinton y la Fundación Clinton, como auspiciador va a estar el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Vamos a hacer la primera feria latinoamericana del vehículo eléctrico de cara al transporte público de la ciudad de Bogotá, pero más allá, que va a ser uno de los grandes hitos, si lo logramos, para decir que la ciudad de Bogotá es de las ciudades del mundo que más esfuerzos está haciendo para mitigar el cambio climático y para adaptarse al cambio climático. Así que muy amables por su presencia.